9:09 de esta mañana y estamos recibiendo a Álvaro Padrón, analista internacional, una vez más para tratar de profundizar un poco sobre la situación que actualmente se está viviendo en Venezuela. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, decíamos con Danilo desde el principio, ¿no? Armar el rompecabezas. Cada vez está siendo más difícil armar el rompecabezas porque escuchaba ayer en la tardecita, en plena efervescencia de lo que fue esta apertura de mesa de diálogo con la oposición, que algún dirigente chavista les decía a los integrantes de la oposición, bueno, primero pónganse de acuerdo entre ustedes para después venir a hablar con el gobierno. Porque por lo que hemos estado informando hasta ahora, parecería ser que la mejor estrategia política que pudo haber tenido Nicolás Maduro fue llamar a la oposición al diálogo porque desnudaron diferencias muy importantes. Es verdad, pero fíjense qué cosa, ¿no? Hace casi 2 años que me invitaron por primera vez a este programa y fue para hablar de la crisis de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Para los uruguayos una crisis es algo dramático, ¿no? Que si dura más de un mes empezamos a tener ya un colapso. Los venezolanos, los caribeños en general tienen otra imagen de la crisis y es como que conviven con ella, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se pasó un límite esta vez, ¿no? Hay desde hace aproximadamente un mes, cuando se anunció que se postergaba el revocatorio, hay como un quiebre. Sí. Y como tú decías, en verdad, el oxígeno vino por el lado del diálogo. Pero a mí me gusta en este tipo de programas que ustedes hacen es tratar de comprender un poco más y tener una mirada un poquito más lejos, porque si no vamos a creer que soluciones como estas, que algunos llaman milagro, y la sociedad del Papa tiene un cierto sentido, parece que resolvieran cosas que uno tiene que entender como de más largo plazo. Fíjense que esta idea de Venezuela en crisis permanente no siempre fue así. Venezuela era un país casi perfecto, era un país modelo. En la década del 60, del 70, del 80, se consideraba una democracia ejemplar en América Latina. Tenía una enorme estabilidad política y tenía lo que todo el mundo consideraba en ese momento lo más valioso, que era petróleo. Ahí empieza la idea de la maldición del petróleo, que está conocida como la enfermedad holandesa, que es el hecho de tener una riqueza tan importante que hace que todo dependa de eso. Exacto. Y fíjense cómo empieza la crisis en los finales de los 80, ¿no? Cuando estaba Andrés Pérez de presidente, esa democracia perfecta, con la caída del precio del petróleo. Y ahí comienza una crisis con un estallido social que nos tenemos que acordar, era el Caracazo, que ahora vuelve como referencia permanente para una sociedad que asocia Caracas como el lugar donde ocurren las cosas. Por eso también el diálogo, la oposición no lo quería hacer en Isla Margarita, sino en Caracas. Entonces, aquella crisis, aquel estallido social del finales de los 80, genera un cambio radical en la Venezuela que se conocía. Hace desaparecer a los dos partidos centenarios. Es como si en Uruguay desapareciera el Partido Colorado y el Partido Nacional. Y entonces empieza una desestabilización política que lleva a que 3 años después Andrés Pérez fuera declarado corrupto oficialmente, empezara una inestabilidad política que termina en el 98 con las elecciones que gana Chávez. Chávez, que había intentado un golpe de Estado en el 92. Fíjense qué cosa, ¿no? Un golpista que termina preso y que años después es electo presidente. ¿Qué logra Chávez? En primer lugar, estabilidad económica, estabilidad y apoyo social y estabilidad política. Tanta estabilidad política que logra una reforma constitucional en el 99 que implica la inclusión de un referéndum. Y hago todo este relato para entender dónde está parado ahora Venezuela. Entonces, ese referéndum que el propio chavismo actual está postergando sistemáticamente es una reivindicación política, democrática de Chávez. De Chávez, una herramienta para él afirmarse y decir, bueno, yo pongo a consideración mi gestión a ver qué dice el pueblo venezolano. Y lo hizo varias veces y perdió más de una vez. Perdió un referéndum para la reelección. Sí. Que después vuelve a tratar de plantear como opción y lo gana. Entonces, tuvo más de 8 elecciones Chávez en su periodo de gobierno, más de 8. Y perdió 2 y ganó el resto. O sea que no estamos hablando de alguien que no se haya sometido a una y otra vez elecciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy en Venezuela, y empezó a pasar, bueno, cuando hablábamos hace 2 años de esto, es que Maduro no es Chávez. El gran problema de Venezuela es la muerte de Chávez.
La muerte de un líder con una potencia, la muerte del líder que recupera a Venezuela. Se llegó a hablar de un Estado fallido. Cuando el Caracazo, cuando todo ese conjunto de crisis hace desaparecer lo que para nosotros sería el Maracaná, para ellos era esa década, esas 3 décadas de éxitos económicos, sociales y políticos. Entonces Chávez hace resurgir a Venezuela, es el salvador de Venezuela, que además al ser militar, y esto hay que entenderlo, no es la lógica del Cono Sur. Los militares en Venezuela son muy importantes. Claro. La síntesis de un líder civil y militar fue clave para ese liderazgo que tuvo Chávez. Entonces, el Chávez exitoso, el Chávez que recupera la Venezuela, el Chávez que distribuye, que vuelve a tener, digamos, capacidad de instalar a Venezuela en el orden mundial, no es sustituido por Maduro. Incluso si recordamos, fue muy difícil la resolución de quién iba a suceder a Chávez. Fue una decisión que tomó a último momento. Estuvo casi siempre presente la idea de un sucesor militar. Diosdado Cabello era uno de los Por que ejemplo. aparecía allí como firme candidato Exacto. a ser el Maduro de hoy. Termina siendo Maduro, que no es militar, que tampoco tiene una trayectoria política histórica, que le ha costado mucho, entonces, impulsar un liderazgo, instalar un liderazgo que le diera estabilidad política y social. ¿Y qué ocurre luego? Crisis económica. De vuelta, la maldición del petróleo. La caída del precio del petróleo a nivel internacional vuelve a colocar a Venezuela en un nivel de vulnerabilidad, porque si no explicamos esto, va a parecer que cualquier otra iniciativa política resuelve un problema que es estructural. Claro. Es estructural. Entonces, ¿por qué digo esto también? Porque uno puede imaginar que una elección, que yo creo que es imprescindible, algo vinculado a la manifestación de la gente hoy es imprescindible en Venezuela, y es ahí donde yo miro críticamente la actitud del gobierno actual. Claro. O pasa esto por las manos de la gente, en términos electorales, o puede terminar en manos de la gente de una manera peor. Entonces, Lo que pasa que es entendible también, Álvaro, y digo, para entender también la posición de Maduro, pero los uruguayos somos muy críticos en mirar y decir e inmediatamente señalar a Nicolás Maduro como una suerte de dictador. Es muy entendible que él vea que no es el momento político para ponerse, por la crisis que está viviendo, con un desabastecimiento brutal, con lo que decís tú de la caída fuerte del precio del petróleo. No es el mejor momento para ponerse a la consideración popular. De allí la tirada del revocatorio para adelante como una forma de decir, esperemos que las cosas mejoren, que allí puede mejorar la votación que puedo tener, sin de repente de darse cuenta que la situación ya es insostenible para la gente. Sí, por eso yo hablo de que se pasó un límite, porque en realidad todo eso es razonable en el cálculo político, pero hay un momento en el que se necesita laudar democráticamente las decisiones que se van a tomar. Y yo creo que la sensación de estar aferrados al poder y de negarse a que sea la gente, como lo hacía Chávez, la que decida sobre el futuro del país, empieza a ser insostenible. Pero es muy buena la referencia que hacías al principio de lo que implica la oposición hoy. Lo que está claro que la oposición se organiza en contra del gobierno, pero no a favor de nada. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la salida de Venezuela frente a este tipo de problemas estructurales? Por eso digo, no se trata solamente de pensar cómo se resuelve un hecho puntual. La pregunta que tiene que hacerse Venezuela, su pueblo, su gobierno y demás, es cuál es el guión para adelante. Y no es solamente sacar a Maduro. Eso es muy limitado. Eso es lo que organiza la oposición. Ahora, Claro. son más de 20 grupos la Claro, oposición. eso te iba a preguntar. Acá, cuando uno mira a la oposición, o por lo menos la lectura gruesa que se puede hacer cuando uno mira a la oposición, ve un Capriles, que tuvo una instancia electoral importante en su momento, y un Leopoldo López que hoy, desde la cárcel y junto al Lilian Tintori, que es la otra cara visible desde las calles, también plantean y hacen su postura política. ¿Quiénes son Capriles? ¿Quién es Capriles y quién es Leopoldo López? Efectivamente, lo que estás diciendo, Danilo, significa que hay en la oposición por lo menos dos grandes corrientes. Una democrática, que intenta dar el debate democrático, resolverlo a través de las elecciones, y la otra que tiene antecedentes golpistas. De hecho, hubo un intento de golpe de Estado contra Chávez que fracasó, que llegó a un punto incluso en donde parecía que se consolidaba y finalmente vía el tema militar, por eso es tan importante el tema militar y por eso es débil el liderazgo de Maduro,
terminó laudándose a favor de Chávez en ese momento. Pero esa oposición se mantuvo vigente y tiene una visión golpista. Es una oposición, repito, que se agrupa a partir de confrontar con el chavismo y hoy sobre todo con Maduro, pero que tiene muchas diferencias, sobre todo esta, la visión sobre la democracia. Entonces, Capriles claramente es la opción democrática en términos de oposición y además lo ha demostrado con votos. Entonces, yo creo que justamente ahí es donde aparece tan difícil el diálogo, porque lo que tenemos es una gigantesca polarización en Venezuela. Adelanto que este es un elemento que está penetrando toda América Latina, ¿no? Estamos viendo sistemáticamente polarizaciones que hacen muy difíciles las salidas democráticas, plurales en América Latina. Estamos viendo sistemáticamente elecciones muy parejas, aunque ahora ya no es un tema solo de América Latina, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos también clarísimo. Que, digámoslo con claridad, es un actor relevante también en Venezuela. Y que muchas de las cosas que están en stand-by hoy, que habilitan, entre otras cosas, la posibilidad de un diálogo, es esperar a ver qué pasa en Estados Unidos. O sea, bueno, de hecho, hay un enviado de Washington hoy en Caracas. Es que fueron los más sorprendidos, ¿eh? Hay que entender que todo parecía ir en una dirección de radicalización y aparece, entre comillas, el milagro, y lo voy a decir con toda claridad, el papel hoy del Papa a nivel internacional es impresionante. Estamos teniendo un Papa hiperactivo en materia geopolítica. Esto hace mucho que no se veía. Y además un Papa que se remanga y se mete en líos. Sí. No está esperando a ver dónde hay un lugar para cortar una cinta o para tener un éxito. Se mete en líos. Y de hecho, en Venezuela se está metiendo en un gran lío, porque las posibilidades de fracasar son enormes. Fíjense en los dos procesos que hoy tenemos en América Latina. Uno parecía todo fiesta, que era el de Colombia, y fracasó. Y fracasó también de vuelta por una polarización de un resultado increíblemente parejo. Recuerden lo que fue el resultado hasta último momento del caso colombiano. Y ahí también estuvo metido el Vaticano. En este caso sorprendió a todo el mundo, incluso al gobierno norteamericano, que está un poco distraído por las elecciones internas, ni más ni menos, pero que esperaba otro escenario en Venezuela y de golpe entra un jugador que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de iniciativas y le cambia totalmente el escenario a la situación venezolana. País muy católico, además. Claro. Entonces, allí el factor militar que decíamos y la influencia católica es muy importante. Nadie se animó, ni de oposición ni del gobierno, a decir, no, le vamos a dar vuelta la cara al Papa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se corrió el eje totalmente de la discusión, hacia donde iban los hechos, recuerden, juicio político en el Parlamento, iniciativa durísima del gobierno, que yo creo que es un error, no comparto, no puedo decir otra cosa, porque si no, no tendría autoridad para decir que en Brasil quedó pendiente para realmente dar una imagen democrática de que el gobierno actual, que yo considero relativamente legítimo, se haya puesto a disposición de las urnas para que fuera la gente que decidiera. Hoy un gobierno como el de Temer, que va a empezar a aplicar políticas que ya está aplicando, políticas durísimas, no llega al 10% de aceptación de la gente. Entonces, gobiernos así no pueden gobernar. Entonces, lo que yo critico del gobierno actual, del gobierno de Maduro, es que debería haber hecho un gesto, y no estoy hablando del momento. Puedo entender que apurar un referéndum era una estrategia de la oposición, pero negar un referéndum que históricamente el chavismo instaló como una forma de ampliar la democracia es una desacumulación política de ese proceso, y yo creo que tenemos que decirlo con claridad desde países en donde la aplicación de la democracia y el voto popular y de la gente decidiendo es parte de nuestra cultura. Si te parece, Álvaro, vamos a ver justamente a los oficialistas. ¿Cuál es la palabra del oficialismo con respecto a esta salida negociada, pero además con algunos acontecimientos de ultimísimo momento, así se lo digo, que me parece que también podrían volver a cambiar el eje de la discusión en Venezuela? Por eso exigimos, superen ustedes sus contradicciones internas, actores de la oposición, y garanticen que nuestros hijos, vuestros hijos, vivan en un país en paz, donde las diferencias que vamos a tener, que son naturales, políticas, sean administradas a través del diálogo, a través de la democracia y a través de la Constitución. El camino es el diálogo y nosotros vamos a insistir en esa dirección, vamos a trabajar en estas comisiones y ojalá se imponga dentro de la oposición la racionalidad política y no la locura como algunos actores han querido imponer. Ahora bien,
Recién leíamos con Danilo que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, ya dijo que con Leopoldo preso, Voluntad Popular no ingresa al diálogo. La respuesta de Maduro no se hizo esperar y tildó a Voluntad Popular de ser no un partido político, sino de ser terroristas. Y dijo Maduro que lo iba a hacer investigar. Esto generó hace instantes la inmediata contestación del secretario ejecutivo de la MUD, Chugo Torrealba, que le dijo a Maduro: si te metes con un miembro de la unidad, te metes con todos. Y parece que ahora la exigencia pasaría por el hecho de que Voluntad Popular también integre la mesa de diálogo, pero Voluntad Popular no lo quiere hacer con su dirigente preso. Claro, entonces, eso demuestra la fragilidad del diálogo, ¿no? Y lo otro que hay que tener claro, y sobre todo esta última entrevista lo demostraba claramente, al gobierno le vino mejor el diálogo que a la oposición. Claro. Porque al gobierno le da oxígeno y a la oposición la divide. Entonces, el primer resultado del diálogo no pone a todo el mundo en la misma situación. ¿Qué ocurre entonces? Que vamos a encontrar al gobierno a la ofensiva con el diálogo, diciendo queremos dialogar, aceptamos la mediación del Vaticano y de la UNASUR, y a la oposición diciendo, bueno, sí, pero con ciertas condiciones, y poner algunas condiciones seguramente hace que el diálogo está a punto de fracasar. Ahora, es muy inteligente los últimos movimientos del gobierno. ¿Qué hizo? Liberó 5 presos políticos el lunes. O sea, primera reacción del gobierno, demostramos que lo que más se nos pedía, que era liberar presos políticos, lo empezamos a hacer. Claro, no a todos, y no particularmente al más conflictivo, que es Leopoldo López. Entonces, también es verdad que el grupo de Leopoldo López quedó casi solo por fuera del diálogo. Ahora, Álvaro, necesito hacer una pregunta, a ver si se me entiende a lo que apunto con la consulta. ¿Y la justicia? A ver, no hay presos políticos en Venezuela. Esto no solamente lo digo entre comillas, sino porque lo digo porque es uno de los temas que en nuestro país se debate. Exacto. Y hace que muchos actores políticos todavía no quieran tomar el tema Venezuela porque hay o no hay presos políticos. Pero resulta que si estos señores estaban presos, no estaban bajo algún tipo de proceso judicial, ¿es el gobierno el que los puede liberar? Entonces eran presos políticos. Claro, ese es el tema en discusión. Yo creo que hay presos políticos. Hay presos políticos acusados de actos de violencia. ¿Qué quiero decir? Si un preso es un político, tenemos que decir que hay presos políticos. La razón por la cual está el preso, según el gobierno, son actos que tuvieron que ver con aquellas movilizaciones, claro, y demás. Entonces no podría ser el gobierno el que los liberara, debería ser la justicia, una vez que sean absueltos, claro, de su... Pero está clarísimo que en este momento la clave del diálogo va a ser soluciones políticas. Claro. Y que entonces van a mover todos los resortes, incluyendo la justicia, incluyendo también la justicia electoral, porque hay que entender las dos grandes patas del diálogo. Una es los presos políticos y por lo tanto tomar decisiones políticas que aun cuando tengan que ver con la justicia habiliten un momento en el que con esos gestos la oposición se pueda sentar a dialogar, por ejemplo, dejar libres determinados presos. Y el otro tiene que ver con otro poder, que es la justicia electoral, porque si no hay un debate sobre el próximo calendario electoral, tampoco hay solución. Es verdad. Entonces, en ambos casos está muy bien lo que tú planteas. Se van a tener que flexibilizar aspectos del poder judicial y aspectos del poder electoral. Que todo se supone es independiente del Poder Ejecutivo, del Parlamento, pero acá hay un gran lío de poderes, porque recordemos que además de lo electoral y además de la justicia está el Poder Ejecutivo, que hoy lo controla el chavismo, y el Poder Legislativo, que lo controla la oposición. Y otro elemento clave, más allá de las 4 mesas que tienen títulos muy largos y demás, bien caribeños, el otro elemento, además del electoral y de la liberación de presos, es que se le acepte a diputadas y diputados del Amazonas que fueron destituidos, entre comillas, o no se les reconoce su cargo, que habilitarían llegar a los 2/3 de la Asamblea General. Que eso hace que pase a haber en el Parlamento, en la Asamblea General, una capacidad de resolución que hoy no se tiene. Entonces, es como, ¿cómo decirles? Es como una ecuación muy difícil de armar, que ahí hay 4 personajes tratando, los que coordinan las mesas, ¿no? Zapatero,
Fernández, el ex presidente de República Dominicana, un representante del Vaticano y Torrijos de Panamá, el expresidente de Panamá. Este cuarteto está intentando sostener el diálogo con el aval del Papa. Y estos son los temas claves. Más allá de los títulos de las 4 mesas, que se va a reunir la próxima reunión es el 11 de noviembre, lo que tienen que resolver es esto, un paquete vinculado a presos políticos y su liberación, que el gobierno ya dio una primer señal, un paquete vinculado al tema electoral, que es clave, serán elecciones nacionales, será el referéndum, y el paquete de la entrada de estas diputadas y diputados para que la oposición acepte seguir funcionando. Y agrego, estos son los 3 puntos claramente de la oposición. Los puntos del gobierno, ¿saben cuáles son? Que le den paz para tratar de arreglar la economía. Porque entendamos, si no vemos esto, no entendemos nada. Lo que está pasando en Venezuela tiene como telón de fondo la crisis económica. Y por eso la gente está como está. Y por eso el gobierno tiene la convicción de que si va a las urnas puede perder. Entonces, y por eso tenemos que tener claro que si gana la oposición no tiene proyecto, porque inmediatamente se va a dividir. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque Venezuela tiene un problema estructural que ojalá sean capaces los venezolanos y sus partidos de encontrar un camino de diálogo no solo para salir de la crisis política actual, sino para discutir cómo resuelven la estabilidad económica y social de Venezuela a largo plazo. Porque si no, ganan unos, imaginen lo que puede pasar, ganan unos y los que hoy son gobierno pasan a ser oposición y se la van a hacer imposible. Entonces, ese esquema de una polarización tan dura no puede ser, aun cuando en una elección gane la oposición, vamos a mantener una inestabilidad política y económica que va a ser de vuelta probablemente un estallido en Venezuela. Entonces, ojalá este diálogo, por eso es muy importante que tenga componentes más amplios, le permita a los venezolanos, y eso hay que ayudar desde todos los países, Hay que ayudar desde afuera. No vale aquí estar haciendo discusiones sobre quiénes son buenos y malos en Venezuela. Hay que ayudar hoy a que el diálogo prospere. Y a propósito de diálogo, Álvaro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las últimas horas, celebró justamente la visita del subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, quien viajó justamente, como decíamos, a Caracas a transmitir el apoyo de Washington a este diálogo que se ha planteado entre el gobierno y la oposición. Vamos a ver lo que decía Maduro. De la necesidad de la estabilidad del mercado petrolero. Dado que Estados Unidos se ha convertido en un gran actor petrolero, Estados Unidos tiene que entrar en estas conversaciones, ¿sí? Y tiene que entrar en estos acuerdos, tiene que entenderlos para favorecer en los años que están por venir precios realistas y justos del petróleo. Bueno, allí teníamos la palabra de Maduro. Hay que decir que además se destaca hoy en la prensa venezolana que países sudamericanos, entre los que se encuentra Uruguay, piden resultados en el diálogo de Venezuela. Hay un comunicado conjunto de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay, un comunicado conjunto de estos países que se dio a conocer, difundido por la Cancillería chilena en Santiago, que dice que tras el inicio de estas conversaciones, estos 6 países expresan su esperanza de que dicho diálogo alcance resultados concretos en un plazo razonable, ¿no? Termina diciendo también, obviamente, el comunicado que desean, reiteran, digamos, su apoyo a la participación de representantes del Vaticano y de expresidentes enviados por UNASUR. Es decir, que hay una preocupación continental por el tema de Venezuela, en donde obviamente también está embarcado Uruguay en este comunicado en el que esperan resultados en un plazo razonable. Exacto. Yo creo que la clave está la comunidad internacional tiene que hacer eso. Exacto. Ayudar al diálogo. Se habla mucho de la soberanía, ¿no? Y de que la no intervención. En realidad hay que hacer esto, hay que apoyar el diálogo, hay que involucrarse. Está metida UNASUR. En realidad la delegación es de UNASUR, aunque sean gobiernos y expresidentes de distintas partes del mundo. Y repito, aquí el factor clave fue la aparición del Papa. Y lo que decía recién Maduro es clave, ¿no? Él decía 2 cosas al mismo tiempo. En primer lugar, la dependencia de Venezuela con respecto al petróleo y de su principal comprador, que es Estados Unidos.
Y después de haber dicho 400 veces que era el diablo, Estados Unidos, Obama y demás, y que había olor a azufre, ¿se acuerdan, no? Esa Sí, frase sí. tan pintoresca. Lo que está diciendo es, vengan, siéntense acá porque ustedes son un factor permanente de influencia, él dice, de desestabilización, y vinculado a un tema económico y a un tema geopolítico, ustedes tienen que estar sentados en la mesa para discutir. Y el gobierno lo entendió, el gobierno norteamericano. Ahora, también hay que preguntarse cuál podría ser la política exterior en relación a Venezuela y a otros tantos países del mundo. Si la presidenta es Hillary o el presidente es Trump. Entonces, imaginen que esa incertidumbre hoy también penetra cualquier análisis que verdad. uno haga sobre América Latina. Entonces, con relación a Venezuela más aún, y creo que es inteligente Maduro en pasar la pelota un poco para también ingresar otro actor, inmediatamente decir, ustedes involúcrense, sobre todo para neutralizarlo. Lo que logra con esto es obligar a que Estados Unidos no pueda decir otra cosa que apuesta al diálogo. Exactamente. Entonces, es una ecuación compleja a la que hay que apostar, pero lo digo con claridad, es como dijo Santos los otros días con respecto al proceso de paz. Alcanza con que aparezca un fósforo prendido para que empiece un incendio. En el caso de Venezuela el incendio ya está. Lo que hay casi activada es una bomba. Entonces, la fragilidad de estos dos procesos es enorme. Y por lo tanto hay que cuidarlos y lo mejor que podemos hacer, repito, es que más que, digamos, estar diciendo quién tiene razón y quién no, es hoy ayudar a que dialoguen y que el diálogo sea exitoso. Álvaro, muchísimas gracias. Es un placer nuevamente haberte tenido en esta mañana. Hemos estado en diálogo con Álvaro Padrón, analista internacional, tratando la situación actual en Venezuela.